25 de mayo del año 2025 por la noche vamos a tomar una revisión, un resumen del servicio de la mañana. Empezamos en Mateo capítulo 4, versículo 17. Oremos, amado Padre Celestial, rogamos Señor que tú nos bendigas, que tú hables esta noche a cada uno, que después de haber afirmado el terreno de nuestras mentes y de nuestros corazones para sembrar la palabra, que ambas, Señor, den fruto, y la mente rindiéndose completamente al corazón, el cual se rinde a la fe de la revelación de tu palabra. Háblanos, Señor, toma el control de todos nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, Mateo 4:17 dice, y desde ese entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hablamos de que todo tiene un punto de inflexión, un punto de quiebre. Vimos que en la vida de las personas ese punto de quiebre puede llegar en la niñez o en algún momento de la adolescencia, en algún momento de la vida adulta, quizá en los negocios, en la profesión, donde un evento malo destruye tu vida, la destruye completamente. Y de ahí en adelante nada va a poder ser igual. Y aquello que pudo ser se destruyó. No más puede venir, no más vendrá a, a repetirse, ni a lograrse de nuevo, ni a llegar a ese punto en el que nosotros queríamos llegar o que pudo llegar, ¿no? Así a veces en un matrimonio hay una infidelidad y ese matrimonio se rompe ya para siempre, no hay manera de volver a recuperarlo. En algunos casos, algunas personas quieren redimir y lo hacen, pero ya no es igual, ya no será igual. No, la desconfianza que generan esas cosas puede quedar ahí y se va a tener que trabajar mucho tanto en el perdón como en el buen comportamiento del culpable dentro de esa relación. Y ya no llegará a ser lo que pudo ser. Sin embargo, también encontramos que en la palabra de Dios cambia ese destino. Y cuando Dios se encuentra con una persona, aquellas cosas que se perdieron, entonces vienen a ser mucho mejores. Si un matrimonio se perdió, Dios te coloca en un matrimonio que será 1000 veces mejor. Si desperdiciaste tu juventud, no te puedes casar, ya como la joven que vimos en la experiencia que relataba el profeta, que ella era una mujer completamente destruida en la vida, y sin embargo Dios ya no repitió en ella lo que pudo llegar a ser, sino que mejoró su vida ampliamente. Y vemos que Adán, por ejemplo, y Eva, esto puede parecer a manera de chiste, pero ellos vivían en un huerto a la intemperie, ¿no? Una pequeña chacra con árboles y dormían en el suelo. Y ellos perdieron eso. ¿Y qué les va a dar Dios? En el futuro les dará una ciudad de oro, les dará una mansión, no un huerto, una mansión. Miren cómo Dios, cuando uno tiene un encuentro con Él, mejora, multiplica las cosas. Y creo que cuando nosotros estudiamos en Levítico el pecado de las cosas santas, cuando uno reconoce en la ley en la ley, que cuando uno reconoce una falta de haber pecado contra Dios y a través de la sangre de Jesucristo eres perdonado, Dios te devuelve 120% de lo que perdiste. Es decir, en la ley, en la gracia es multiplicadamente mucho más. Entonces vimos eso en la mañana. El punto central de tener un encuentro con Dios, lo que importa, ahora pasamos a otro tema, lo que importa es que no caigamos en la mentira de creer que tenemos algo solamente porque lo sabemos, porque lo creemos, porque pensamos que es justo y pensamos que es correcto, porque podemos estar engañados en nuestra idea y finalmente ser decepcionados al final de la vida.
Uno piensa, cuánta gente piensa, cree y está segura de que tiene el nuevo nacimiento, pero no lo tiene. Cuánta gente piensa que porque ha hablado en lenguas, porque ha tenido una experiencia milagrosa, ya tiene el Espíritu Santo y no lo tienen. Tuvieron una experiencia, pero no recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ese es el peligro que nosotros tenemos que evitar. Y vimos también que una persona por sí misma nunca se puede dar cuenta de este engaño, de pensar que tiene algo cuando en realidad lo tiene. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Regreso a la experiencia de esa niña que estaba por morir, que estaba en la cama con apendicitis, y ella, el profeta le dijo, tú no vas a sobrevivir en la ambulancia para llegar al hospital. Y ella dijo, yo tengo fe. Y el profeta le dijo, no, tú no tienes fe. No, yo tengo fe porque me he leído el libro, me sé todos los versículos. Vean, esa niña estaba convencida de que tenía fe. Entonces el profeta, para probarle, le dijo, si tienes fe, la Biblia dice que fe como un grano de mostaza puede mover una montaña. Entonces quiero que muevas este brazalete que está aquí. Y ella dijo, no, empezó a, ¿qué? A dar excusas. Eso no es así, eso es espiritismo, y mi pastor me ha dicho. Entonces, cuando se trata de tener fruto, cuando se trata de presentar fruto, la gente empieza a poner muchas excusas. Pero Jesucristo fue claro, aquel que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. Entonces, no podemos quedarnos solamente en la teoría de que sí tenemos algo cuando no lo tenemos. ¿Por qué? Porque los frutos están demostrando que no lo tenemos. Entonces, podemos pensar que tenemos una fe perfecta en el Señor Jesucristo, pero a la hora del fruto, a la hora de mover la montaña, a la hora de hacer las obras del Señor, a la hora de lo sobrenatural, o a la hora de rechazar lo que te quiere envolver, lo que te quiere tentar, etcétera, etcétera, entonces vemos que lo que pensábamos tener falla. Y entonces para eso necesitamos un encuentro con Dios, para no estar engañados y que entonces mediante revelación Dios nos diga, sí, tienes esa fe y entonces luego voltear nosotros y mover esa montaña. Estoy hablando figurativamente, pero también puede ser moverte y hacer las obras de Dios. Si tú puedes creer que estás sano, que crees en sanidad, pero sigues enfermo, eso significa que no tienes fe para sanar. ¿Qué necesitas? Un encuentro con Dios. Cuando tienes ese encuentro con Dios, el Señor te dice, mi obra en la cruz te ha sanado. Y esa revelación te da la fe y te vas a levantar completamente sano. Eso sería un milagro. O vas a sanar paulatinamente, pero no habrá manera de hacerte retroceder de tu fe. Una experiencia con Dios afirma la fe. Una experiencia con Dios te da la certeza de que tú tienes aquello que piensas tener. Una experiencia con Dios te da la revelación para saber que verdaderamente estás en el camino, estás en la posición que verdaderamente Dios te ha introducido en el reino por el Espíritu y la palabra de Dios y las promesas, todas, desde el nuevo nacimiento, bautismo del Espíritu Santo, la estatura del varón perfecto y las promesas de sanidad y todas las otras promesas se hacen reales. ¿Por qué? Porque tienes un asunto real, no solamente algo intelectual, no algo convincente, tampoco una experiencia, ¿ven? No solamente una experiencia, ¿ven? Entonces, necesitamos experiencias, ustedes saben, eh, bueno, como la que tuvo allá Israel en el desierto. Ellos tuvieron una experiencia de ver 10 plagas que los libraron de Egipto, de ver abrirse el mar rojo, de ver la columna de fuego, de comer maná del cielo. Tuvieron la experiencia por 40 años y todos ellos murieron porque nunca dejaron que la experiencia los cambie. Nunca buscaron una experiencia que los cambie. Entonces nosotros necesitamos encontrarnos con Dios para tener una experiencia que nos cambie y que nos certifique que aquello que pensamos tener, realmente sí lo tenemos, que aquello que pensamos creer, realmente lo creemos con fe perfecta, la fe del Hijo de Dios en el corazón. Ahora, eh, ¿cómo? ¿Cómo tener ese encuentro? Hermano, primero, entendiendo que es Dios el que nos está buscando. No es que nosotros estemos buscando a Dios, Dios nos busca. Recordemos desde el Edén, Adán se escondió. Eso es lo que hace el hombre. El hombre se esconde tras religión, el hombre se esconde tras la convicción
para no encontrarse con lo real, con aquello que verdaderamente va a cambiar su vida en el ámbito de la experiencia real. Se esconde tras religión. No, no, los milagros ya pasaron, los dones ya pasaron, no es necesario tal cosa, no es necesario tener fe que mueve montañas, no es necesario, etcétera, etcétera. Escondiéndonos tras religión. Pero eso es lo que hizo Adán. Pero Dios nos está buscando para que tengamos una experiencia real. Dios bajó y buscó a Adán. Dios bajó y buscó a Gedeón. Dios bajó y buscó a Jacob. Dios bajó y buscó a Abraham. Dios bajó y buscó. Y él siempre está buscando tener contacto con el hombre. Pero el hombre tiene que estar en la condición de poder recibir el contacto con Dios, de poder recibir la visitación de Dios. Nuestro esfuerzo no lo va a lograr. Y para que podamos entender cuán profunda es el anhelo de Dios para encontrarse con nosotros, vamos a ver unas experiencias contrastantes acerca de la Biblia y acerca de lo que la religión trata de normar, pero la experiencia demuestra que no. Vayamos por un momento al Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Esta es una muy buena, me la pasaron hace poco. Ven, Jesús lleno del Espíritu Santo, Lucas capítulo 4, versículo 1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Está el ayuno del Espíritu, es el Espíritu el que te lleva, no tienes hambre. Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, un ataque directo a la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. El diablo no le hizo, perdón, Jesús no le hizo caso al diablo. El diablo no va a mandar al Señor en qué cosa tiene que hacer o dejar de hacer. Es un principio que tenemos que recordar. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace la incredulidad? Satanás unge con incredulidad a la gente. ¿Para qué? Ustedes lo pueden ver en la calle. Si Dios existiera, no habría cáncer. Si Dios existiera, detendría las guerras. Si Dios existiera, no hubiera tanto niñito en la calle. Bueno, si Dios existiera y obrara de esa manera en el mundo, primero no habría políticos. Es lo primero que el Señor destruiría, mandaría fuego como Elías, destruiría el Congreso, la presidencia y todas esas tonterías que existen. Pero no, ven, el hombre, la duda de Satanás, dice, si Dios existe, que haga algo. ¿No? Si Dios existe, que haga tal cosa. A ver, para creer. Y miren, en esta experiencia. Pero ahora vamos a ir a otra experiencia de Mateo, el capítulo 14. En el versículo 24, estamos aquí, del versículo 25 voy a leer. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando de 2 de la mañana, a ver, 6 a 9, 1, 9 a 12, 2. No, ya estamos hablando de las 4 de la mañana. De 3 a 6, entre las 3 y las 4 de la mañana, a la cuarta vigilia, viene Jesús caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ojo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, a ver, lo mismo que Satanás, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, los dos le están diciendo, si es que tú eres, haz alguna cosa. Pero hay una gran diferencia. Para que notemos, hermanos, lo principal de estas historias es que comprendamos que no se trata de cumplir unos requisitos religiosos, sino de entender a profundidad la paternidad, el ser familia de Dios. Ve, Jesús y Satanás eran enemigos, contrarios. Y Satanás le dice a Jesús, si eres tú haz tal cosa. Ve, y Jesús lo rechazó. Pero Pedro, un hijo de Dios,
qué padre los que tienen hijos, que a veces sus hijos se ponen majaderos y quieren ver si los quieres y hacen cosas que a uno le da risa, ¿no? Y al contrario, a pesar de la majadería del niño, del bebé, uno va y lo apachurra y lo levanta y no, y el niño se molesta. Y aquí vemos acá un niño ya de unos 60, 70 años debería tener Pedro, pero pues era un bebé en comparación a la eternidad de Dios y le está diciendo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Acá hay una diferencia grande porque Pedro le dice, si eres tú, yo me involucro, yo estoy dispuesto a aventarme al mar, me puedo ahogar, pero si tú eres, yo me aviento contigo, yo aquí me doy, me entrego a ti. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ven? Los dos están pidiendo una experiencia, pero Satanás está pidiendo ver un show y Pedro está pidiendo algo que a él le certifique, que a él lo cambie. ¿Ven? Está pidiendo algo en lo cual está involucrado. Él no quiere dudar, pero Señor, si eres tú, manda que yo me involucro, me meto, me tiro con zapatos y todo, que eso es literalmente lo que hizo. Voy hacia ti. Bueno, entonces ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ven? Ok. Ahí, bueno, él no tenía el Espíritu Santo y pasó lo que tuvo que pasar porque se asustó. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? No debieras dudar. Ya estabas caminando, pero Jesús lo levantó y los dos regresaron caminando sobre el agua al bote. Pero ve, Dios busca al hombre. Alguien puede decir, y no podemos decir que no, que aquí Pedro está dudando de la identidad de Dios y que Pedro debió ser destruido, pero Pedro era hijo de Dios. Y entonces Dios a sus hijos, esa misericordia, en ese amor, comprende. Pedro está siendo sincero porque él se está involucrando. ¿Entiende, hermano? Él se está involucrando. Entonces, a veces, personas, Señor, yo necesito hablar en lenguas, porque le han metido tanto en la cabeza que si habla en lenguas tiene el espíritu. Él sabe que no es así. Pero, Señor, yo quisiera. El profeta, a una persona habló con el profeta, y el profeta le dijo, si es tan importante para ti hablar en lenguas, pídele al Señor que puedas hablar, pero que eso te cambie. No te quedes ahí como un repetidor de bla, 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 bla y esas cosas. No, sino que realmente sea un don genuino de lenguas que cambie completamente tu corazón. No el don, sino la experiencia con Dios. El encuentro con Dios en el don. Aquí Pedro está diciendo, manda, yo quiero encontrarme contigo en medio de las aguas, quiero imitarte, las obras que yo hago, Él también las hará. Yo quiero esa experiencia, Señor. Yo quiero hacer tus obras. Si tú estás caminando sobre el agua, yo quiero caminar sobre el agua. El Hijo de Dios le puso, Señor, si tú eres santo, yo también quiero ser santo. Así como tú eres inmune a la tentación porque la venciste, yo quiero esa victoria en mi corazón y ser inmune a la tentación. Yo necesito una experiencia que me involucre a mí, que me cambie. Enséñame cómo ser libre del temor. Yo quiero una experiencia, un encuentro contigo que me libere del temor, que me libere de la incredulidad, que me libere de la enfermedad, etcétera, etcétera. Señor, si eres tú, yo necesito un encuentro contigo, Señor. Eso es lo que estamos hablando. Dios está buscando al hombre y el hombre tiene que aportar esa sinceridad. Señor, si eres tú, yo quiero cambiar. Ven, tócame, Señor. No estamos buscando una experiencia para ir a andar contando, yo hice tal cosa, a mí me pasó esto. No, estamos buscando una experiencia que nos involucre completamente y nos cambie definitivamente. Eso es lo que estamos buscando. Lo siguiente, el siguiente punto es que para ir a ese encuentro, para ir, uno tiene que ir en humildad, en una completa humildad frente al Señor, sabiendo que uno no puede lograr nada. Pedro sabía que no podía caminar sobre las aguas. Era un pescador toda su vida. Cada vez que ponía un pie sobre el agua se hundía. Así que él sabe que si sale del barco se va a hundir. Pero, ¿qué está haciendo? Humilde. Señor, yo no puedo caminar sobre las aguas, pero si tú me mandas, si tú das la palabra, yo caminaré sobre las aguas. Todo el poder estaba en Jesús. Todo el poder estaba en Dios. Y Pedro no está diciendo, yo lo lograré, yo lograré caminar sobre las aguas. No, no, no. Era completamente humilde para pedirle al Señor que Él lo transforme, lo haga capaz de caminar sobre las aguas. Bien, ahora de este lado del bautismo del Espíritu Santo,
De este lado, nosotros necesitamos esa experiencia, ser humildes, de decirle, Señor, tú sabes, y yo lo he intentado muchas veces, que yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar el pecado, yo no puedo dejar la incredulidad, yo no puedo dejar el miedo, el temor, la preocupación, el cáncer, la enfermedad. Yo no puedo dejar de sentirme mal, yo no puedo dejar de odiar, yo no puedo dejar de tener rencor. Yo sé eso, Señor, pero yo te necesito. Necesito encontrarme contigo en una experiencia que cambie completamente todos mis defectos y me transforme en aquello que yo debo ser. Entonces, ¿cómo entramos a esa experiencia? Dios nos está buscando. Dios nos está buscando. ¿Y cómo hacemos para dejarnos encontrar? Humildad. ¿Ven? Humildad es la manera de dejarse encontrar por Dios. Ponte humilde. Cada uno de nosotros sabe que no puede cambiar. Solo Dios nos puede cambiar. Ningún esfuerzo, ningún dejar de hacer cosas, ninguna de ese tipo de situaciones puede realmente transformarnos. Solamente Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser humildes delante de Dios. Y luego, cuando nos encontramos con Él, ¿qué cosa abrirá? ¿Cuál es la llave de acceso a todos los tesoros del reino de los cielos? Es fe en su obra terminada. Ven, no solo necesitamos un encuentro, no solamente necesitamos una experiencia. Ven, ¿cuántos fariseos tuvieron un encuentro con Jesús? ¿A cuántos fariseos Jesús fue a visitar? A Simón, por ejemplo. Fue, lo visitó en su casa. Simón obtuvo algo, no, pero tuvo una experiencia con el Señor. Su corazón fue discernido. El Señor Jesús le habló y eso no lo cambió para nada a Simón. ¿Cuántos fariseos que vinieron a tentarle le decían, tú enseñas con verdad la palabra de Dios? Dime, ¿damos tributo al César o no damos? Ellos tuvieron un encuentro con Dios y Dios le contestó. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y Dios les dijo, dale al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Ven, el fariseo tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le contestó la pregunta que estaba haciendo y no sirvió de nada. Entonces, no solo se trata de llegar a la presencia de Dios, uno tiene que tener la llave de acceso que abre la puerta y esa es fe en su obra completamente terminada, que nosotros no tenemos nada que hacer y nada que agregar y que el precio está pagado. ¿Ve? El precio, aquello que vas a pedir, que es santidad, es fe, es poder sobrenatural, es sanidad, libertad económica, lo que tú le pidas a Dios, que es el acceso, fe en la obra terminada. Satanás te dirá, pero ¿cómo vas a pedir libertad económica si tú desperdiciaste tu juventud, nunca trabajaste, no eres gerente, no estudiaste en la universidad? Pero Jesús pagó el precio de tu libertad económica. Tú puedes pedir salud al Señor y el diablo te dirá, pero tú no hiciste dieta, tú no comías saludable, tú no comías vegano, tú no eras holístico y entonces por eso estás enfermo y ahora tienes que llevar, tú... No, no, no. Jesús pagó ese precio por nosotros. Nunca entró en la boca de Jesús comida inmunda. Él santificaba todo por la oración. Ven, él multiplicó panes y peces, él comía de lo creado por la boca de Dios, él comía cosas naturales. Ven, más orgánico que Jesús no podía ver, porque en ese tiempo, gracias a Dios, no habían inventado ninguna de las cosas absurdas que venden hoy día para engañar a la gente que es alimento y no lo es. Pero Jesús pagó el precio de tu completa sanidad. No necesitas añadirle una dieta, claro, de ahí en adelante sí debes cuidarte. Esa es otra cosa. Pero para sanar, tú no necesitas, es fe en su obra terminada, no necesitas añadirle nada. ¿Quieres tu sabiduría? Y el diablo te dirá, pero tú eras un bruto en el colegio, nunca sacaste buena nota, nunca te esforzaste. No, 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 el precio de mi sabiduría está completamente pagada. Estoy aquí solamente para recibirlo, porque tengo fe en la obra terminada. El precio fue completamente pagado. Hermano, hermana, allí donde estás, absolutamente todo lo que tú necesitas está completamente pagado por el Señor Jesucristo y tú debes creer eso, que está pagado y te pertenece para que lo puedas aceptar. Entonces, Dios te está buscando, te encontrará en el camino de la humildad y la llave que abrirá la puerta de entrada a la experiencia es fe en la obra terminada. ¿Y que necesitamos? Una experiencia que nos cambie. No
una cosa bonita que nos suceda y que no cambie nuestra situación. Necesitamos tener una experiencia que nos cambie. Si es el bautismo del Espíritu Santo, que cambie nuestra naturaleza. Si es una sanidad, que cambie nuestra naturaleza espiritual. Obvio, sane nuestro cuerpo, pero también sane nuestra alma. La cambie completamente. Necesitamos un encuentro con Dios, no para ir a hacer un libro. Yo me encontré con Dios y estaba temblando, y luego que temblaba apareció una lucecita, y luego formar todo un movimiento para engañar a la gente a través de una experiencia que nadie la duplica, que nadie la tiene acceso a lo real que es el cambio. Con Jesucristo, todo aquel que tuvo acceso bajo sinceridad y fe en él fue cambiado. La mujer sirofenicia, la mujer del flujo de sangre, aquel que su hija se murió, Nicodemo, y todo aquel que se encontró en la humildad suficiente para entregar su corazón al Señor fue cambiado. Su vida de ese momento en adelante no fue la misma. Moisés y Samuel y Elías y Eliseo y todos en la Biblia tuvieron un punto en el cual se encontraron con Dios y sus vidas fueron cambiados. Y a nosotros, hermanos, entraremos en la presencia del Señor mediante saber que Dios nos está buscando. Dios está más interesado en nuestra bendición que nosotros mismos, pero tenemos que quedarnos quietos en humildad delante de su presencia. Quieto significa saber que no podemos hacer nada más que postrarnos, arrodillarnos, esperar en Él, creer en Él, creer en la obra completamente terminada y pedir al Señor una experiencia que nos cambie completamente. ¿Cuál será la experiencia? Yo no sé, tampoco le pongas parámetros a Dios. Él hace las cosas como Él quiere. Si Él quiere darte una zarza ardiente, una voz audible, una visión, un sueño, simplemente paz en el corazón, simplemente una que te invade una convicción absoluta, pero sales de allí con el poder de la palabra, eso es lo que queremos, hermano. Busquemos una experiencia que nos cambie completamente. Bien, hermanos, oremos, amado Padre Celestial, rogamos, Señor, nuevamente que seas tú el que acomode las palabras del Espíritu a nuestro corazón y nos hagas entrar en acción, que pongamos por obra estas cosas por el poder de aquel que hace todas las cosas bajo el precepto de su propia voluntad, no por obras, sino porque tú nos estás llamando. Permítenos ser humildes para escuchar esa voz de llamado, para creer en una obra completamente terminada y recibir un cambio que nos transforme definitivamente y desde ese entonces no seamos los mismos, pero seamos creyentes que pueden tomar cada promesa a la luz de la victoria del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.